Ya. Hola a todos, bienvenidos a este taller de formación del equipo de adjudicación de República Dominicana 2025. Yo soy Julia y me acompañan Diego y Omar, todos miembros del equipo de adjudicación Open. Como parte de los talleres de formación que estamos impartiendo, hoy vamos a dar un taller sobre las mociones de predecir. Entonces, empecemos. Bien, vamos a empezar con un poco de introducción de por qué estamos haciendo este taller. En primer lugar, si habéis estado atentos al último manual de WDC que se publicó para el torneo de Panamá, se introdujeron las mociones de predecir por primera vez y, consecuentemente, para el CEMU de este año en República Dominicana también hemos introducido por primera vez este tipo de mociones. Entonces, de alguna manera estamos haciendo este taller porque es una novedad que hemos incorporado a nuestro manual y queremos pues proporcionar las herramientas a la comunidad de debate para poder debatir este nuevo tipo de emociones. Porque hay muchas personas, incluso gente con experiencia, que no tiene del todo claro cómo funcionan, qué se espera de ellas y qué rol cumplen dentro del formato parlamentario británico. Entonces, nuestra idea es aclararlo y que puedan salir de aquí con todas las herramientas necesarias para debatir y adjudicar estas mociones en CEMUDE 2025 o en cualquier otro torneo que venga después. Bien, entonces, como vengo diciendo, los objetivos de este taller, así más específicamente, van a ser entender qué son exactamente las mociones de predecir y cómo se diferencian de otros tipos, que eso es clave. En segundo lugar, también vamos a ver cuál es la carga de la prueba y el análisis requerido en este tipo de emociones. Omar nos va a hablar de cuál es su naturaleza y Diego nos hablará de cómo se deberían adjudicar y formular también. Y luego veremos, bueno, a lo largo de todo el taller, pero especialmente al final, iremos viendo ejemplos para que puedan ayudarnos a entender mejor. Antes de empezar, una nota importante sobre el alcance de este taller que pensamos que es relevante. Como vengo diciendo, este es un tipo de emociones que es muy nuevo, ¿no? Hace pues menos de un año que se incorporaron al manual en inglés y al manual en español, pues recién lo hemos publicado hace unos meses. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que es un tipo de emociones muy, muy, muy nuevas que aún están en evolución y tenemos que ver cómo las recibe el circuito, cómo funcionan. Entonces, como aún se está integrando poco a poco, queremos reconocer que están en pendiente evolución y puede ser pues que haya cambios o que tomen algún tipo de particularidades que ahora mismo por el hecho de que son tan nuevas, pues aún no podemos predecir, ¿no? Aún si sean mociones de predecir. Entonces, bueno, solo queríamos avisar de eso para que la gente lo tenga en cuenta en el taller. Bien, entonces empecemos pues por el principio y por lo más importante o lo principal, que son, ¿no? Las mociones de predecir. Bien, pues si vamos a la página 51 del manual de CEMU de República Dominicana, podemos leer la definición, que es la siguiente. Las mociones que comienzan con esta casa predice que X piden a los equipos que demuestren analíticamente que X, que esa cosa, lo que sea, sucederá. Esta moción requiere que los equipos demuestren que sucederá de la misma manera que una moción de análisis les pediría que probaran que X es verdadero. Entonces, no existe ninguna carga de la prueba para los equipos de demostrar que el resultado de que X ocurra es bueno o moralmente deseable. Simplemente que va a suceder o que hay una alta probabilidad de que esto suceda, ¿no? Veámoslo con un ejemplo práctico que también es el mismo que podéis encontrar en el manual. En la moción, esta casa predice que Alemania no cumplirá sus objetivos climáticos. Los equipos no deben debatir si es bueno o malo que Alemania llegue a cumplir esos objetivos climáticos o si tiene el deber de hacerlo, sino lo que tienen que probar es, teniendo en cuenta lo que sabemos de Alemania en el momento que se presenta la moción, que se da el debate, si creemos que es probable, que es plausible, hasta el punto que nos llega a pensar que lo podemos predecir que alcanzarían ese objetivo, ¿no? Entonces,
como podemos ver, en este tipo de emociones, el foco del análisis está en la plausibilidad, no tanto en la relevancia o si es deseable o no es deseable, si es positivo o negativo para el mundo, como pueden ser otros tipos de emociones, como las de apoyar, o las de preferir, ¿no? Que tienen una carga como moral. No necesariamente moral, pero de probar que si es bueno de alguna manera puede ser moral o con otras métricas. Pero en estas de predecir el foco está en la plausibilidad. ¿Por qué es tan probable que suceda? ¿Por qué sucederá o por qué no? Y cómo de probable es que eso pase, ¿no? Bajo la lógica de que esa plausibilidad tan alta o tan baja nos hace predecirlo o no predecirlo. Entonces, dos ejemplos prácticos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que me toque la lotería, pues en general es poco probable que me toque la lotería, ¿no? Lo que me llevan o nos lleva a las personas normalmente a predecir que no nos va a tocar la lotería. Entonces, tal vez yo juego, pero como sé que la probabilidad es muy baja, es poco probable que yo prediga que me toque porque es muy baja la probabilidad. En cambio, otra cosa que tenga una probabilidad muy alta, como por ejemplo que si caliento el agua a 100 grados, pues va a hervir, eso es una altísima probabilidad, ¿no? Porque sabemos que es una ley de la naturaleza y que siempre ocurre. Entonces, como es muy probable, es fácil de demostrar por qué va a suceder. Se puede entender como algo que es predecible, ¿no? Que yo puedo predecir que sé que pasará. Entonces, eso es un poco la lógica del análisis detrás de las mociones de predecir. Pasemos ahora a la siguiente parte, que es la naturaleza de las mociones, que nos va a explicar Omar. Hola, sí, podemos empezar entonces con esta parte en la que a mí me gustaría primero enfatizar cómo las cargas de la prueba pueden ser algo divergentes con relación a ciertas tipologías de emociones preexistentes, pero muy similares a otras. ¿Podrías por favor poner un slide más? Eh, ok. Respecto de esto, aquí me gustaría hacer un matiz enfático con relación a algo que mencionaba Julia anteriormente, y es que en las mociones de análisis, la carga de la prueba de gobierno es demostrar que X es verdadero, mientras que oposición tiene que demostrar que X es falso. Esta estructura es muy similar a la de las mociones de predecir, en tanto la carga de la prueba de las mociones de predecir es en gobierno demostrar que X sucederá y en oposición que X no va a suceder, siendo que X, siendo verdadero en las mociones de análisis, puede ser estrictamente que un hecho concreto va a suceder. Las mociones de predecir por su propia estructura son intrínsecamente similares a las mociones de análisis, esto es, son por la forma en cómo se valoran las cargas de la prueba, estrictamente como una valoración que propia de las mociones de análisis y en consecuencia no existe una gran divergencia en cómo las personas juezas deberían evaluar el cumplimiento de las cargas de prueba de los respectivos equipos, no es más que un juicio de valor con relación sobre X concreto, donde X concreto es que lleva a suceder. Ahora, habiendo aclarado eso, nos gustaría también hacer un énfasis mayor en las dimensiones en las que se enfocan las diferentes tipologías de emociones en el material argumentativo. Como se puede ver en este cuadro, la enorme mayoría de las emociones tienen un enfoque en su material argumentativo desde dos perspectivas. Un material argumentativo habla con relación a la plausibilidad de cierta consecuencia práctica o cierto impacto de principios no consecuencialistas, pero a la vez suele existir una carga de la prueba interna en este material argumentativo de justificar la relevancia de dicho impacto, la importancia de dicho impacto para que pueda asegurarse una ponderación favorable a ese material argumentativo en contraposición con el material argumentativo de las otras cámaras. Como se puede ver en las mociones políticas, existe ese énfasis en la plausibilidad y en la relevancia porque, por ejemplo, un argumento consecuencialista que construya oposición pretendería demostrar que X perjuicio va a suceder si se aplica la política, pero también deberá justificar la importancia de dicho perjuicio a fin de poder ponderar favorablemente su impacto. Del mismo modo, en una moción de análisis típica, un argumento de principios no consecuencialistas, por ejemplo, construido por gobierno, debe demostrar que X valor, por ejemplo, digamos la democracia, está siendo lesionado por el objeto de valoración de la moción. Sin embargo, también tiene que asegurar una ponderación favorable de dicho impacto. Debe justificar la importancia de dicha afectación a ese valor que está pretendiendo reivindicar de parte de su lado de la bancada.
Es más, incluso, y aquí, digamos, va a haber un taller que propiamente lo analice con profundidad, pero nos gustaría igual enfatizar en esto, y es en las mociones de esperar, también existe esta doble dimensión del material argumentativo, en el que si bien hay un enfoque particular en la deseabilidad del mundo, el contrafáctico futuro del cual se está discutiendo, igual existe material argumentativo que exige demostrar la plausibilidad del material al momento de construir el contrafáctico futuro, al momento de justificar las consecuencias que se derivan de estas caracterizaciones del contrafáctico futuro. Entonces, incluso en ese tipo de emociones, el material argumentativo está compuesto por estas dos dimensiones, plausibilidad y relevancia. En las mociones de esperar, el enfoque se encuentra exclusivamente enfatizado en la plausibilidad del material argumentativo. Por ejemplo, en la moción, esta casa predice que la humanidad no llegará al siglo XXII. Un argumento dice, la humanidad no va a llegar al siglo XXII porque la insubsistencia de recursos naturales habrá extinguido la mayor parte de la sociedad para entonces. Lo anterior es cierto, dice la persona que está argumentando, porque primero, la crisis climática ya viene depredando los recursos y porque B, los estados más fuertes tienen incentivos a emprender conflictos bélicos a fin de garantizar el acceso a estos recursos limitados. Si se dan cuenta, ese material argumentativo para que consiga cumplir la carga de la prueba de gobierno no requiere justificar por qué es negativo que se depreden los recursos, por qué es negativo que no existan recursos naturales, para que ese material argumentativo pueda ser ponderado de manera favorable en contra de los otros equipos. Luego profundizaremos entonces cómo es que se pondera ese material argumentativo, pero hasta entonces nos gustaría dejar muy en claro que no existe una carga de la prueba interna en este material argumentativo de justificar la deseabilidad o no deseabilidad de esa construcción plausible que ha sido presentado por el equipo. Ya existe un cumplimiento de la carga de la prueba con justificar la plausibilidad de ese material argumentativo, en tanto es suficiente para poder acreditar la carga de la prueba, que sería en este caso que la humanidad no llegará al siglo XXII con relación al argumento que se acaba de presentar. Entonces, dicho esto, le doy el pase a Diego para que pueda justificar cómo es que entonces tienen que adjudicarse estos materiales argumentativos. Bueno, muchas gracias, Omar. Bueno, para empezar, las mociones de predecir son nuevas, pero no revolucionan nuestro formato de debate ni nuestra manera de adjudicar. Entonces, si ustedes están preguntando como personas juezas, ahora, ¿qué voy a hacer si nunca he juzgado una moción de predecir y no quiero hacerlo mal? La única respuesta que les puedo dar es: las mociones de predecir se van a juzgar con el mismo rigor que cualquier otro debate de Parlamento británico. ¿Cuál es la definición estándar? Uno, en un debate, formato Parlamento británico, determina que el equipo ganador es el más persuasivo, cumpliendo las cargas de la prueba que le correspondan dentro de las reglas del formato. Esos tres elementos, ser persuasivo, cumplir las cargas de la prueba y seguir las reglas del formato, se mantienen. Con lo cual, no debe haber ninguna angustia si no han juzgado previamente alguna de estas mociones. Asimismo, estas mociones son susceptibles de que a veces hayan debates confusos, complejos, los mismos criterios de evaluación que aplican para los casos en donde haya encuadres competitivos. Por ejemplo, estamos con la moción de la que habló Omar, de si se va a predecir que la humanidad no va a continuar en el siglo XXII, y el lado afirmativo dice que el factor crucial para predecir esto es el cambio climático, y el lado negativo habla de que el factor crucial es el tecnológico. Pues ahí hay encuadres competitivos y tendremos que ver si hay un acuerdo explícito o implícito, tendremos que ver el nivel de demostración. Tendremos que mirar si, pues para una persona razonable promedio algún razonamiento es más o menos persuasivo, aplica exactamente igual, ¿no? Ahora, muchas de las preguntas que nos llegaron a nuestro formulario cuando abrimos eh, esta moción y surgían preguntas era determinar si estas son mociones que son intrínsecamente más difíciles de juzgar o que pues
generan dificultad en la medida en que pues uno no sabe qué es lo que determina que es más predecible que otra cosa. ¿Por qué nos llegaba a su duda? Pues porque, pues sí, como bien lo decía Omar, este es un debate sobre la plausibilidad. A veces vemos la plausibilidad como un concepto abstracto, ¿no? Entonces, si un equipo ya prueba plausibilidad, entonces, ¿qué le quedan las cámaras bajas para demostrar? Entonces, eh, lo primero que hay que decir es que este tipo de emociones no imponen cargas adicionales en cuanto a ponderación y análisis de mecanismos. Recuerden que hay muchas formas de ponderar mecanismos y si ustedes tienen alguna dificultad para ver, uy, este mecanismo es más probable que el otro, pues simplemente recuerden las formas de ponderar mecanismos, que es mirar la escala del mecanismo, mirar si por su desarrollo interno si es más probable o no, mirar los presupuestos que tienen los mecanismos, mirar si algún mecanismo es precedente lógicamente, mirar si algún mecanismo tiene más iteración, duración, frecuencia, incluso mirar si un argumento está diseñado para resistir mejores refutaciones de la contraparte, ¿no? Ah, algo que sí queremos enfatizar, y esto es algo que ya deberían saber también, acá estas mociones no van a priorizar que alguien dé más números de mecanismos. Entonces, si mi alta dio en una moción de predecir 15 mecanismos, estoy acabado, no puedo extender. No, recuerden que como en las demás mociones, la cantidad no es sinónimo de calidad y cantidad tampoco es sinónimo de probar que algo es más probable. Entonces tengan mucho cuidado con eso y también una última recomendación en este aspecto es que pues tampoco se juzga de oficio, ¿no? Acá nosotros sabemos que los temas polémicos sobre predecir están íntimamente ligados con la ciencia, porque es una dimensión de nosotros al generar conocimiento. Y puede que acá tengamos una tentación grande de decir, uy, yo soy experto en economía, en relaciones internacionales y estoy seguro que eh, X o Y va a pasar. Recuerden que las reglas siguen aplicando igual que siempre. No pueden juzgar de oficio, no pueden valorar de oficio si algo es más probable que otra cosa, ¿no? Bueno, última cosa que nos habían llegado acá de comentarios era que algunos nos preguntaban si estas mociones deberían, si acaso existir o ser legitimadas por el equipo de adjudicación. Porque algunas personas tienen una consideración de que estas son mociones intrínsecamente cortas. La posición del equipo de ejecución de Semueve 2025 es que no. Depende de la temática. Puede que en algunos casos sean unas mociones más predispuestas a sacar extensiones de análisis, pero no vemos eso como algo negativo. No es algo intrínsecamente malo y por eso queríamos hablar también sobre cómo se formulan estas mociones. Entonces, sobre la pregunta de cómo formular mociones. Pues lo principal y lo ideal es recordar que se formulan igual que como cualquier otra moción, ¿no? Con la responsabilidad que le corresponde a los equipos de adjudicación para formularlas. Entonces, hay que evaluar muy bien el balance, su profundidad, su accesibilidad. Bueno, dependiendo de los casos, lo innovadora que es, la diversidad dentro del conjunto de emociones eh, pues uno tiene que mirar también los riesgos en la manera en que uno la redacta para que no se rompa. Entonces, respecto a su formulación para los equipos de aplicación que quieren empezar a usar este tipo de emociones, por favor, miren con mucho cuidado esos elementos de formulación de emociones que aplican para cualquier moción. Pero en específico, nosotros queremos recomendarles evitar formulaciones confusas de estas nociones. Dos casos en que hay mociones confusas. La primera es cuando se intentan combinar tipologías de emociones. Entonces, por ejemplo, no queremos que ustedes formulen emociones tales como esta casa como persona promedio predice que azul es el camino. Eh, Porque en ese caso en particular estaríamos viendo que los factores de predicción respecto a un actor serían complicados y en este caso, con el ejemplo, el actor aún tiene más perspectivas abstractas, podría dificultar las cosas. Em, lo mismo si lo quieren combinar con mociones de predecir, esta casa prefiere predecir un apocalipsis zombie, una pandemia agresiva, es como si quieres hacer una comparación sobre preferencias, deja el debate como preferencias, no agregues las mociones de predecir, es mejor que las dejen ahí separadas. Otra forma también en que se dificulta la formulación de estas mociones es cuando se les piensa con doble carga de la prueba. Por ejemplo,
Esta casa predice la victoria de Colombia y el subcampeonato de Perú en el próximo Mundial de Fútbol. Ok, en teoría podría ser una moción debatible, pero el hecho de tener cargas de la prueba numerosas puede dificultar la lectura de los debates confusos. Si bien es cierto que en algunos casos puede que sea funcional, recomendamos no hacerlo. Y simplemente queríamos mostrarles también que muchas mociones que antes debatíamos pueden ser redactadas bajo la formulación de esta casa predice, ¿no? Entonces acá hay unos ejemplos que quiso resaltar el equipo de adjudicación del Mundial en Inglés 2025 cuando estaba presentando estas mociones. Miren que muchas mociones ya las debatíamos, como por ejemplo esta casa cree que India, no China, será la próxima superpotencia. Esa moción fácilmente se puede reformular como esta casa predice que India, no China, será la próxima superpotencia. Cargas de la prueba muy similares, ejercicio muy similar. Esta formulación simplemente deja una línea base de la cual uno puede seguir avanzando. Bueno, no sé si quieres ya analizar el último estudio de caso que tenemos. Sí, por supuesto. Para finalizar este pequeño taller, nos gustaría hacer un análisis superficial que aplique los conceptos que hemos desarrollado en este taller con relación a esta moción. Digo superficial porque no pretendemos agotar, digamos, en términos de briefing la moción, sino de aplicar estrictamente los conceptos desarrollados aquí. Entonces, sobre la moción, esta casa predice que la IA inclinará el balance de poder en favor de sociedades más democráticas en lugar de sociedades más totalitarias. Lo primero que hay que aclarar es cuáles son las cargas de la prueba impuestas por la moción para gobierno y para oposición. Respecto de gobierno, gobierno debe demostrar que sucederá el escenario descrito, es decir, que en este futuro existirá un balance de poder favorable para las sociedades democráticas por encima de las sociedades totalitarias. Gobierno no puede defender, por ejemplo, que existirá un poder paritario. De la misma manera, oposición debe defender que no es cierto que el escenario futuro será uno en el que existe un balance de poder favorable para sociedades democráticas en detrimento de sociedades totalitarias, y aquí una interpretación adicional, que es como deben interpretarse esta clase de emociones, tendría que defender que el escenario futuro es uno en el que el balance de poder que coloca en contraposición la moción es uno favorable para las sociedades totalitarias en detrimento de las sociedades democráticas. Esto es por la suma de dos razones. Lo primero es que la moción por su fraseo establece una selección de A o B. Si a esa razón le sumamos que el manual establece directrices de interpretación de mociones y cargas de la prueba a los equipos que sean proporcionales entre sí, significa que la lectura adecuada de esta moción es una en la cual la comparativa tenga que ser proporcional, lo que significa que el gobierno tiene que defender este balance de poder favorable para sociedades democráticas, mientras que oposición tiene que defender este balance de poder favorable para sociedades totalitarias. Lo mismo aplica, por ejemplo, en una de las mociones de las que hablaba Diego hace un momento, o no, me parece que es otro tipo de moción, pero piensen, por ejemplo, en la moción, esta casa considera que China ganará la guerra tecnológica a Estados Unidos. De la misma manera, por la suma de las dos razones que acabo de exponer, hay un establecimiento, una comparativa de preferencia explícita. La exigencia de que haya cargas de la prueba proporcional demanda que en consecuencia el gobierno tenga que predecir que China será quien venza esta guerra tecnológica, mientras que oposición tendría que decir que Estados Unidos sea quien gane esta guerra tecnológica porque existe esa imposición propiamente dentro de el fraseo de la moción. Aclarando este asunto de las cargas de la prueba, vayamos a verificar cuáles son los argumentos entendidos como relevantes, es decir, en sentido de atingencia para este tipo de mociones. Gobierno, por ejemplo, puede presentar líneas alrededor de cosas como la IA en el futuro aumentará el conocimiento de las personas, la posibilidad de poder acceder a información de manera más democrática.
Y esto es útil para poder tomar mejores decisiones. Las tomas de decisiones garantizan que en los sistemas democráticos puede existir un mejor control de quienes se encargan de tomar las decisiones de manera representativa, y que esto es necesario debido a que resulta suficiente que algunas personas líderes puedan llegar a tener este mayor alcance de conocimiento y que con este puedan liderar a un conjunto de personas. Esto explicaría por qué, digamos, no necesariamente tienen que garantizar que todas las personas van a poder tener una diligencia para el acceso al conocimiento que pueda proveer la IA. En oposición, por ejemplo, podría explicarse que los totalitarismos tendrán un mayor control de su población, entonces podrían tener una mayor injerencia en la forma en cómo se programa la inteligencia artificial, ergo podrían tener un mayor poder de influencia cultural, mediática en su población y que podrían actuar con menos limitaciones, por tanto, sobre la base del control de poder de su población en la esfera internacional y que por consecuencia tendrían una mayor posibilidad de posicionarse en el balance de poder de manera favorable en contraposición a las sociedades democráticas. Si se dan cuenta, una vez más, reiterando lo ya dicho, en esta explicación no se trata sobre qué tan deseable es el impacto que intenta deducir Cámara Alta de bueno, Cámara de Gobierno en general sobre si es deseable o no que las personas tengan más conocimiento, si es deseable o no que se aumente este balance de poder favorable para las sociedades democráticas. Del otro lado, en oposición, no importa si es que es deseable o no es deseable que los totalitarismos tendrán un mayor poder de influencia sobre la información a la que acceden sus conciudadanos. Lo importante es verificar si es que en efecto esta línea de explicación consigue desbloquear la consecuencia lógica derivada de esta, que es que en efecto existirá un incremento del poder de las sociedades totalitarias, el suficiente para que sea mayor al de las sociedades democráticas. Eso significa que el involucramiento que tienen que contener los equipos con respecto a ambos argumentos de gobierno y de oposición no pueden ser cuestionamientos con relación a que es un impacto que puede ser tolerable o un impacto sobre el cual se pueden tomar concesiones en términos de es un perjuicio que estoy dispuesto a aceptar porque este beneficio es más importante, por ejemplo, hablando de argumentación práctica. Sino que tiene que existir un cuestionamiento con relación a la plausibilidad de estas explicaciones, que puede ser directo, digamos, negando la consecuencia práctica, pero también puede ser un posicionamiento de ponderación de cómo el material argumentativo depende de mecanismos que no son tan relevantes para el cumplimiento de la carga de la prueba como los que se presentan por el propio material argumentativo. Por ejemplo, gobierno podría decir mis mecanismos prueban de mejor manera que el escenario futuro será de la manera en cómo me impone mi carga de la prueba debido a un criterio de dependencia lógica. Digamos, mi explicación con relación a cómo las sociedades democráticas tendrán más poder no depende de que todas las personas van a acceder de manera democrática, accesible y llana al conocimiento, sino depende de que algunas personas en particular van a tener una mejor posibilidad de acceder a conocimiento y en consecuencia trasladarlo por medio del liderazgo democrático al resto de la población. Eso significa que para que mi mecanismo sea cierto y consiga acreditar que las sociedades democráticas tendrán más poder, no necesito que todas las personas tengan acceso a este conocimiento de la que les hablo, versus que la argumentación de oposición depende de que los totalitarismos tengan el grado de éxito suficiente para poder controlar absolutamente a la enorme mayoría de las personas para que no exista posibilidad de que en efecto se les pueda cuestionar las decisiones que puedan llegar a tomar mediante como reacciones organizadas en contra del gobierno totalitario. Por tanto, mi argumentación, al depender lógicamente de menos circunstancias que podrían llegar a ser falibles, son mecanismos que son más certeros para el cumplimiento de mi carga de la prueba. Si notan, esto no es un cuestionamiento con relación a si el impacto importa más o importa menos, es una explicación, una explicitación sobre encuadres competitivos de cómo es que un material argumentativo por plausibilidad es más relevante que otro material argumentativo. Entonces, una vez más, solamente para ser enfáticos con este punto, las personas juezas, frente a este posicionamiento explícito de cómo es que tiene que ser ponderado el material argumentativo, incluso en la dimensión de plausibilidad, no pueden intervenir de oficio y decir, no, es que me parece que en oposición se justificó de manera más plausible este punto,
se tiene que obedecer al criterio explícito posicionado por los equipos, en este caso digamos que es el caso que estamos analizando, para poder resolver cómo es que el material argumentativo de gobierno y de oposición interactúa en la ronda. Eso es, digamos, lo que queríamos conversarles sobre esta moción. Entonces le doy el pase a Diego. Bueno, eso es todo de parte de nosotros respecto a este pequeño taller respecto a las mociones de predecir. Solo para que lo tengan en cuenta, como pequeño resumen, es una moción más de análisis y ahora tenemos el abanico completo, ¿no? De mociones de análisis debatimos sobre cosas que ocurren en el presente con las mociones de apoyar y oponer. Tenemos las mociones que nos hacen pensar en el pasado con visión retrospectiva, como las mociones de lamentar. Y ahora tenemos estas mociones con visión prospectiva, que son tanto las de esperar como las de predecir, unas con un enfoque sobre lo deseable, otros con enfoque sobre lo plausible. Esperamos que esta información haya sido suficientemente clara. Si tienen dudas, pues las dejan en los comentarios y leeremos los comentarios. Y eso es todo de nuestra parte. Que estén muy bien.